Buenas tardes, nuestro grupo está conformado por quien les habla, Nasli Cuervo, Andrés Maecha y María Paula Ospina. Nos correspondió presentarles a ustedes el modelo de un piso en 3 dimensiones sin amortiguamiento y con amortiguamiento viscoso. Para la descripción de nuestro proyecto, vamos a empezar por explicarles y exponerles a ustedes el objetivo del mismo, el cual, en primera medida, es verificar experimentalmente los conceptos y los modelos aprendidos para el cálculo de una respuesta dinámica en el caso de pórticos tridimensionales y más específicamente con un grado de libertad. La propuesta inicial que le planteamos a la ingeniera Sandra fueron dos materiales. Uno es el de madera de pino y otro es el de aluminio. La propuesta de decisión que tomamos fue utilizar material de madera de pino, ya que este material lo podemos adquirir fácilmente. Nosotros sabemos que los otros también, pero este material es abundante, es menos resistente, es muy fácil de manejar, es económico si lo comparamos con los demás. Y el material de pino tiene una capacidad enorme de aislante, mayor que el del aluminio y muy cercana a la del PVC. También lo escogimos porque estéticamente es un material que se deja manejar, se deja ver muy bonito y no se va a corroer, no va a tener ningún cambio tan brusco como lo que pasa con los otros materiales. Para el proceso constructivo del pórtico en madera sin amortiguamiento viscoso, se usaron los siguientes materiales: 2 láminas de pino cepillado, cuyas dimensiones son de 18 por 600 por 1000 milímetros, las cuales fueron debidamente cortadas hasta obtener las dimensiones deseadas. 4 columnas de 23.2 por 25 centímetros, 2 vigas de 30 por 25 centímetros, 4 juegos de ángulos en L de acero galvanizado, 56 tornillos, no porque ya estamos teniendo en cuenta el otro. En el proceso constructivo, las herramientas que utilizamos fueron el taladro, el atornillador, la llave alemana, el hombre solo, los guantes de protección. Bueno, en el proceso constructivo, como se construyó el pórtico, ya que nuestro pórtico era plano, como lo hicimos principalmente, las platinas se unieron al soporte, a las columnas por medio de tornillos autoperforantes negros. Posteriormente anclamos las vigas perforándolas con un tornillo de 3/16. De esta manera quedarían de una forma uniendo la platina con la viga y la columna. Otro fue que se formaron dos pórticos iguales, luego se unieron estos pórticos para que quedaran tridimensionalmente y se ajustaron todos los tornillos anclados a los elementos del pórtico. Por lo tanto, tenemos como resultado la siguiente imagen. El día que íbamos a probar nos dimos cuenta que la mesa no era de las dimensiones que habíamos hecho el pórtico anteriormente, por lo que nos tocó replantear todos los materiales y las dimensiones para analizar el pórtico, para así tener una respuesta. Nosotros pensábamos que íbamos a utilizar la mesa vibratoria que el semestre pasado se había utilizado, que es mucho más grande que la mesa que nosotros teníamos que utilizar, por lo que nosotros decidimos hacer un pórtico con barra de silicona, triples y tornillos, como se verá a continuación. Para el pórtico que finalmente decidimos realizar para nuestro modelo, utilizamos los siguientes materiales: una lámina de triplex, barras de silicona, tornillos autoperforables y el amortiguador viscoso utilizamos aceite para vehículo. Para el proceso constructivo se utilizó una lámina de triplex de 50 por 50
la cual se cortó de la siguiente manera. Para la base se utilizó de 30 por 25 centímetros y para la parte de techo o la viga se manejó de 20 por 20. Adicionalmente a esto, se cortaron 4 barras de silicona, cada una de 15 centímetros de longitud. Estas fueron forradas en sus extremos con esparadrapo para evitar que al introducir el tornillo por cada una de ellas, estas se abrieran, se fisuraran. No puede ser 10 centímetros, sería lo ideal por este tamaño. Y sacar todo para que ya para que tengan, digamos, mira, 10 centímetros ya es demasiada la deflexión. No tiene sentido hacer un pórtico con esa deflexión porque ya es demasiado. O sea, no. Y se basan, como tiene tanta deflexión, no es un material para la construcción. Y lo dejaría un pórtico de 10 centímetros, 15. No, 10 centímetros está bien. ¿Pero 10 centímetros para probarlo? Pero es que, según, o sea, yo en mi análisis solo mantendría los 10 centímetros porque es cuando no tiene deflexión cero. Entonces, si tú lo tienes acá, aquí ya está deflectado, no sirve para nada. O sea, tú ya mira cómo lo tienes. Ya está. El proceso que vamos a utilizar analíticamente es por la integral de Duhamel. Lo que podemos evidenciar una gráfica de x de t contra el tiempo. El análisis del pórtico sin amortiguamiento que hicimos es el siguiente. Uno, en la masa, los datos que nosotros tomamos fue la masa en toneladas, que es de 0,00371, un módulo de elasticidad de 2000 por E a la 4 kilopascales. Este módulo lo sacamos experimental de un video de 2 mexicanos que hicieron con una barra de silicona y un deformímetro, hicieron sus respectivos cálculos y esto fue lo que les dio. Un ancho de 0,01, una altura de 0,3, la inercia nos dio de 2,50 por E a la menos 8, una longitud de barra que utilizamos para hacer el pórtico y el ensayo de 0,15, la rigidez nos dio de 7,11, el W nos dio de 138,44 y una amplitud de 0,1, que eso nos lo da la mesa vibratoria con la que hicimos el ensayo del pórtico en el salón de modelos de mecánica. Después de esto hicimos una tabla donde teníamos un tiempo y un X de t. Ese X de t lo hallamos con los datos anteriores. Lo hicimos hasta el tiempo 5 para ver cómo se comportaba el pórtico. Analíticamente tenemos la siguiente gráfica, que es X de t contra el tiempo. Ahí vemos cómo a veces llega hasta la amplitud de 0,1 el pórtico y en otras va disminuyendo. O sea, eso quiere decir que en unos tiempos puede que haya fuerzas, como no, como lo vamos a ver en los siguientes videos que se mostrarán. Ahora hacemos lo mismo analíticamente, pero con el amortiguador. El amortiguador, como anteriormente decíamos, fue de aceite de carro. Este lo colocamos en un recipiente y lo colocamos en la parte superior del pórtico. Entonces los datos es que una masa la masa del pórtico con el amortiguador viscoso es de 0,000823 toneladas, lo mismo que el anterior, solo que aquí el W disminuyó a 92,95. Hacemos el mismo procedimiento con el tiempo y con el X. Acá también observamos que la gráfica nos da unos picos más altos que otros, pero entonces aquí nosotros empieza con un valor de
el X de 0,08. Uno de los análisis que tuvimos en este proyecto fue que tenemos que tener como finalidad cómo obtener cómo se desplaza la estructura rígidamente. Por lo tanto, nosotros tuvimos que observar el pórtico, la barra de silicona, con el amortiguador, sin él y con las masas. Otro análisis es cómo observar el comportamiento que debemos tener del pórtico. Por lo tanto, debemos tener una serie de suposiciones como la geometría, las uniones y las propiedades del material. Otro análisis es cómo debe tener en cuenta uno la respuesta a los materiales. Es inevitable que nosotros la embarremos. En una de las barras que nosotros tenemos en el pórtico, cuando ingresamos el tornillo se fue hacia un lado. Entonces tocó arreglarlo, pero nos dimos cuenta que soportó a las cargas que le colocamos. También a la geometría de las excentricidades y a los defectos de fabricación y montaje de dicho pórtico. Consideramos que estas fueron las falencias que presentamos en nuestro modelo. Entre una de ellas es que nos enfrentamos a varios problemas, dado que al atornillar la estructura el material alcanzó a fisurarse. Como lo mencioné anteriormente, se tuvo que forrar esos extremos con esparadrapo para que en el momento de nosotros estar ensayando nuestro modelo, como iba a oscilar, no perforase las barras de silicona. Otra falencia que se presentó en nuestro modelo fue que con la mesa manual no se podía realizar una aproximación de la definición propia de la frecuencia.
Se podría decir que en este punto se presentaron los mayores errores en nuestro proyecto, por tanto, nos hubiera gustado haber podido realizar este ensayo en la mesa vibratoria para poder comparar los resultados experimentales con los obtenidos mediante el LVDT.